Es un placer saludar a Juan Fernando Petro, quien muy gentilmente atiende a la W. Juan Fernando, buenos días, bienvenido. Buenos días, Julio, ¿cómo está? ¿Qué hace el hermano del presidente de la República con el emisario del hombre que ha denunciado el presidente de la República, el señor alias Pitufo, pidiendo puestos de la DIAN? Particularmente en esa reunión en la que usted asistió, se habló del más deseado de todos, la DIAN Buenaventura. ¿Qué hace Juan Fernando Petro en esa reunión? Bueno, yo quiero explicar eso con toda la tranquilidad del mundo, porque sobre eso se tejen muchas suposiciones y muchos supuestos entre realidades y cosas que no son. Y como siempre, pues termino enredado en un montón de situaciones que ni yo mismo he buscado, pero que están allí. Sí, claro, nosotros fuimos, y cuando digo nosotros, fuimos un grupo de personas entre las cuales estaba en ese momento muy diferente a los tiempos de ahora, con los conocimientos que yo tenía sobre las personas con las que me estaba relacionando, muy diferentes a lo que ahora sé, o se ha destapado, o todo el mundo ignoraba en ese momento, pero que ahora se sabe. Con César Valencia. Nosotros fuimos no solamente los dos, sino fuimos con otras personas, pero eso tiene un contexto anterior a esa reunión. El contexto por el cual yo fui, el contexto por el cual yo acepté ir, no fue porque yo fuera con una hoja de vida de alguien debajo del brazo, sino porque desde días antes todo el colectivo que tenía que ver con Sintradian, eso ya hace más de 2 años o por ahí, no recuerdo bien, me estaba buscando a mí. ¿Y por qué me estaba buscando a mí? Porque habían intentado buscar otras personas para acercarse al director de la DIAN en ese momento, porque ellos tenían un pliego de peticiones que venían tratando de hablar o dialogar con el anterior director de la DIAN, que no era Reyes, no me acuerdo quién era antes, creo que era una señora, bueno, no lo sé, y había sido imposible que les atendieran, que les miraran el pliego de peticiones, que no les estaban aceptando un montón de situaciones que para ellos era fundamental, era vital. Y en fin, eso tenía una historia ya larga, y de una manera ya que casi desesperada dijeron, no, necesitamos a alguien que nos colabore y nos ayude a que ese pliego de peticiones del colectivo de Sintradian pueda ser escuchado por el nuevo director de la DIAN, que en ese momento subía Reyes. Y en medio de todas las situaciones me buscaron a mí. Y en ese momento ya yo tenía vínculos con César Valencia, que era abogado de derechos humanos y que había conocido el tema. Pues nosotros fuimos hasta allá y la parte que a mí me corresponde, que yo planteé, de hecho el director de la DIAN en ese momento ni siquiera estaba solo, estaba en una mesa con un montón de asistentes, asesores, abogados, con una gran cantidad de personas. Nosotros no fuimos tampoco solos, y se planteó el tema. Eso es lo que a mí me corresponde, que ya las otras personas, o que César Valencia haya tenido el interés de llevar una hoja de vida aparte. Ese es un espacio que yo no manejé, que ahora entiendo, ahora veo que había una pues, según lo que he escuchado, porque no lo he escuchado claramente durante mucho tiempo, situaciones que él tenía o intereses que se tenían de él, con intenciones por debajo de mesa que nunca me planteó a mí, que nunca me dijo a mí, que no se le dijo después a la Comisión Latinoamericana, porque César Valencia también era parte de la Comisión Latinoamericana, y manejó, tal vez, no lo sé porque nunca lo supe, una doble agenda. Eso es lo que tengo que decir con respecto a ese tema, Julio. Fernando, usted sabe que no es lo mismo ir a una reunión para cualquier colombiano, para cualquier gestor de derechos humanos, para cualquier líder sindical o para cualquier operador político, que es lo que es el señor Valencia, con el hermano del presidente de la República, que ir solo. Entonces, cuando uno va con el hermano del presidente de la República, pues, por respeto, por jerarquía, lo reciben más fácil, le prestan mayor atención, y pues, si pueden acelerar una petición, la aceleran. Eso no es ilegal. Eso no es ilegal.
Lo que es ventajoso por parte de unas personas que aprovechan el nombre del señor presidente de la República. Por eso es importante estas respuestas. ¿Usted sabía o no sabía de la relación de César Valencia con el señor Diego Marín, papá Pitufo? ¿Lo sabía o no lo sabía? La respuesta es muy clara. Es decir, por eso digo, las situaciones en ese tiempo eran diferentes a lo que se sabe ahora. Claro que yo conocía a César Valencia, ¿quién va a decir que no? Anduvimos un tiempo con la Comisión Latinoamericana y claro que nos encontrábamos en muchas partes con él. ¿Qué sabía yo de César Valencia? Pues lo que en ese momento toda la comisión sabía. Abogado, creo que especialista en derechos humanos y un miembro activo de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Punto. Ahora, él sí me presentó a Diego Marín, porque él me presentó a Diego Marín. ¿Y cómo me presentaron a mí a Diego Marín? Primero, en ese tiempo ni aparecía en ninguna parte, ni en la prensa, ni en los medios, ni en las amistades, ni en los empresarios, el término papá Pitufo. Nadie sabía que existía algo llamado papá Pitufo en ese momento. Pero ¿cómo se lo presentaron presentaron como empresario. Era un empresario que trabajaba en la exportación, como otros empresarios comunes y corrientes, y así lo conocimos. Y yo lo conocí. Yo nunca he negado, ni voy a negar que no lo conocí, porque sí lo conocí como un empresario sin tener idea de absolutamente Según nada. El presidente de la República, 38 años zar del contrabando. Y nadie le dijo a usted nada. Don Juan Fernando. A mí no me dijeron nada. En la reunión. En ese momento no sabíamos absolutamente nada de eso, Julio, de que era él. Y ese era otro término que no salía, que no se movía por el espacio mediático, de que era zar del contrabando. En ese momento, ahora por todos los medios es el zar del contrabando, perfecto. Pero en ese momento, hace 3 años, eso no se manejaba, eso no se hablaba, eso no se decía. Y si alguien lo sabía, pues lo sabían en unos términos silenciosos, debajo de la mesa, nadie hablaba públicamente de eso, pues, ¿qué íbamos a saber? Yo no sabía, no tenía ni idea. Don Juan Fernando, lo que yo... Sí, esta pregunta también es muy concreta. Sí conoce a Valencia, sí conoce al señor Marín, no sabía de sus actividades. En la reunión con Reyes, con el señor Valencia, ¿usted presenció cuando le pidieron a Reyes, quien declara mañana bajo juramento ante la Corte Suprema de Justicia, y que si miente se mete en el problema de su vida, el ministro Reyes? En esa reunión, ¿usted presenció cuando ellos, no usted, ellos le pidieron la DIAN de Buenaventura al doctor Reyes? No, yo estaba ahí había una reunión conjunta por un tema que tampoco se ha planteado, Julio, que quiero especificar, y era que había una pregunta en el ambiente y se estaba hablando de por qué la DIAN era como una especie de presión monstruosa que cae sobre el ciudadano común y corriente. Entonces yo empecé a hablar de por qué no generar una estrategia para que la DIAN se acercara más y no se sintiera desde el punto de vista del ciudadano común y corriente como el monstruo que le cae encima, que uno va a colocar un negocio y entonces el problema de colocar el negocio no es colocarlo, no es el arriendo, no es todas las dificultades que tiene un ciudadano para colocar un negocio, sino que la DIAN llega y entonces siente que el negocio no prospera porque la DIAN empieza con los impuestos, con un montón de situaciones. ¿Y qué estrategia se podría realizar para que eso no fuera así? Entonces estamos hablando inclusive de hacer que la DIAN podría buscar los medios de comunicación y hacer un comercial o una propaganda donde sacara un retriever, un perrito retriever, para darle más confianza a la gente que la DIAN es su amigo y no quien le va a quitar los dineros de la montada o de la inauguración de un negocio. Eso lo hablé y por eso lo estoy diciendo. Y esa fue la parte que yo dije, además de estar con el colectivo, de que miraran el pliego de peticiones del colectivo de Sintradian. Fue una reunión conjunta, había mucha gente ahí, habían los asesores o qué sé yo, muchas de las personas que están en la DIAN allá en los cargos directivos superiores. Entonces eso fue lo que yo escuché, lo que yo vi, lo que a mí me corresponde. Sí,
¿En qué momento entregaron la hoja de vida? No lo sé. Si es que lo hicieron, si el doctor Reyes dice que es así, pues por algo lo estará diciendo, pero no lo sé. No, hasta ahí yo llego. Señor... Ahora, me pregunto es por qué han pasado de eso ya casi 3 años, 2 años y pico, qué sé yo. Sí. Y de pronto hoy, en estos días, es que aparece eso. ¿Por qué no apareció antes? ¿Por qué si era tan complicado, si era un tema tan complejo, si era un tema que no lo dejaba dormir al doctor Reyes? Me pregunto yo, ¿por qué al otro día o a los 2 días o a los 3 días de que estuvimos allá no lo hizo público? ¿Por qué no dijo, aquí vino el hermano del presidente con otras personas? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué en esta coyuntura mediática y en esta coyuntura compleja de esta situación lo está planteando? No, pues a mí sí me deja eso en un interrogante, ¿no? Señor Juan Fernando Petro, yo quiero preguntarle, ¿usted recuerda la fecha puntual de la reunión en la que usted conoció a Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, alias Hugo, y que de acuerdo con la Fiscalía es uno de los zares del contrabando en Colombia? Y si en esa reunión se habló sobre apoyo económico a la campaña de Gustavo Petro, su hermano. No. Primero, ni me acuerdo la fecha. Segundo, porque ni siquiera fue importante. Y no fue importante para mí. ¿Por qué? Porque era la presentación de alguien, como cualquier persona que se presenta. A mí me han presentado cualquier cantidad de empresarios. Mucho gusto, Juan Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Entonces yo a veces me pregunto, y ahora me pregunto, es como si uno tuviera que conocer de antemano la hoja de vida de una persona. Es decir, yo tengo que llegar a un lugar y antes de entrar a ese lugar tengo que decirle a alguna persona, oiga, recoja la hoja de vida de todas esas personas que me van a presentar para yo saber quiénes son, para evitar completamente cualquier cantidad de problemas. Juan Fernando. Nadie hace eso en la vida. Juan Fernando. Yo no puedo llegar, así sea el hermano del presidente, a entonces o esconderme en la casa o meterme debajo de la cama para no saludar a nadie, porque... Pero ¿sabe qué, Juan Fernando? El riesgo de que eso pase. Juan Fernando. Quiero decir claramente, terminar es que no lo sé. Yo simplemente conocí a ese señor en un momento en que nadie sabía que era el famoso zar del contrabando, ni mucho menos, y sí que menos que lo llamaban el Papá Pitufo, sino era un señor empresario que me presentó César Valencia. ¿Y por qué me lo presentó César Valencia? Porque se supone, según César Valencia, que era su padrino, y en un momento estaban reunidos cuando me lo presentó. Entonces, como era el padrino, le presento a mi padrino. Mucho gusto, ¿cómo está, señor Juan Fernando Petro? Diego Marín, padrino de César Valencia. Eso fue lo que sucedió. Don Juan Fernando, es que esta entrevista la hemos hecho varias veces con episodios distintos, pero con un común denominador. Es su profunda ingenuidad. De pronto usted tiene que reconocer, como lo ha dicho el presidente, que él ya no sabe qué pasa a su alrededor por ingenuidad o no por ingenuidad, pero el hermano del presidente tiene que cuidar su rol. Usted dice, yo no puedo andar pidiendo hojas de vida. ¿Sabe qué, don Juan Fernando? Yo pienso que sí. Usted no puede ir a todas las reuniones que lo invitan y le pegan esas ensartadas. ¿Cómo así que mi padrino? Es que mi padrino, mírele el prontuario al padrino. Usted había podido averiguar un poquito más de ese señor. Bueno, yo me pregunto en ese momento, por eso, una cosa es hablar en los términos de este momento, cuando ya todo el mundo sabe quién es, y otro es hablar en los términos de un momento en que absolutamente nadie. Yo me pregunto, Diego Marín, ¿a cuántas personas hace 2 años y medio no habrá saludado del medio político, empresarial, y ninguna de esas personas, ninguna, inclusive altos miembros del gobierno, podrían haberlos saludado y ninguna sospecharía siquiera lo más mínimo? Claro, bajo los términos de ahora, claro, la advertencia es muy clara. Ahora se sabe un montón de cosas que hace 2 años y medio no se sabía. Entonces, si hace 2 años y medio o 3 años no se sabía absolutamente nada de eso, ¿en qué sentido yo puedo ser culpable de eso? O una persona de alto gobierno que haya saludado a Diego Marín, ¿en qué sentido puede ser culpable? En ninguno. Porque es que no se puede, es que no. Uno llega a una reunión de 300 personas, de 50 personas, de 80 personas, y uno saluda. De hecho, yo me he tomado fotos con muchas personas, y algunas de esas personas, y yo no lo puedo impedir. Ahora no me tomo una foto con nadie, perfecto,
pero en esos momentos, hace 3 años, yo no puedo impedir tomarme una foto con un campesino, con un líder sindical, y después ese líder sindical se va a su territorio y dice, mire, en esta foto soy el íntimo amigo del hermano del presidente, y empieza a hacer sus cosas por ahí, de manera particular. Sí. Eso yo no lo puedo impedir, eso no lo puede impedir nadie. De hecho, creo que se está hablando que inclusive a gente del alto gobierno se subió en una avioneta de él. ¿Cómo iban a saber que eso era una avioneta de él? Cuando nadie sabía que él era lo que ahora se está diciendo que es. Entonces, hay cosas que no se pueden impedir, que no se pueden evitar, a menos que uno cierre su vida, deje de vivir, de respirar, de moverse, de saludar a nadie, de ir a ninguna reunión, porque es imposible. Hay cosas que se salen de lo que uno mismo lo que ocurre, doctor Petro, es que en Cali, pues no era un secreto que César Valencia sí está muy relacionado con Papá Pitufo, y pues era un secreto a voces esas conexiones que él tenía con pues algunas movidas no muy legales que se estaban dando en ese momento, que todavía pues la fiscalía quizás no estaba indagando y no lo había dado a conocer públicamente, pero que en Cali pues sí se sabía. Y quiero remitirme nuevamente a esa reunión que usted tuvo con el ministro Luis Carlos Reyes, y que entonces va con César Valencia, pero a mediar unas peticiones de Sintradian, porque aquí en estos micrófonos pues hablamos con John Freddy Restrepo, la persona que usted nos dice que pues no recomendó, pero que el ministro dice que sí, porque él era el presidente justamente de ese sindicato. Usted nunca entabló una comunicación con él, nunca se vio con él, nunca mencionó en esa reunión ese nombre o algún otro de Sintradian. No, porque de una de las cosas que me ha sorprendido es, primero, cuando me preguntan, Jesús, ¿qué? Restrepo, no sé qué diablos, ¿quién es ese señor? Y habrá si el señor Restrepo me conoce, somos íntimos amigos, o si nos hemos visto en alguna ocasión, pero por mi parte no tengo ni idea. De hecho, me metieron en otro rollo con una señora Claudia Gaviria. Yo nunca he visto a la señora Claudia Gaviria. La señora Claudia Gaviria ni siquiera me conoce y ella lo sabe. De hecho, ella creo que fue muy clara y dijo que todo eso que le estaban inventando, ese rollo que le estaban inventando conmigo, era mentira, porque ella ni siquiera me conoce, nunca nos hemos hablado ni por teléfono. Entonces yo también me pregunto, ¿de dónde sacan todos esos rollos que a mí me dejan mal parado? Sí, por lo que dice Julio, o sea, porque soy circunstancialmente el hermano del presidente. Sí, y me pregunto, bueno, señor Juan Fernando Petro, ¿qué hago ahora? Pero es que la exdirectora de aduanas, Claudia Gaviria, dice, y está grabado, lo dijo en el programa W Sin Carreta, que usted la buscó y contactó en 2 ocasiones. Y ella sabe perfectamente que yo no pude haberla llamado. Le puso una cita para nombrarla directora de la DIAN, pero no en la DIAN, sino en un hotel. Y ella lo dice, está grabado. ¿Por qué habría ella de decir esa mentira? Si es más, ella ya hoy está pensionada, fuera del país. Yo escuché en alguna parte, en uno de todos esos comentarios que escribe, que ella dice que demandó o va a demandar penalmente a Diego o al Pitufo, Papá Pitufo, como lo llamen. Sí. Exacto, lo va a demandar porque todo eso es mentira. Pero usted no le dijo a ella que se reunieran en un hotel para ofrecerle la dirección de la DIAN. Nunca me he hablado con esa señora. Quiero dejar claro aquí nuevamente, y el problema de estas entrevistas es que uno dice las cosas claramente, pero ya queda la suspicacia de muchas cosas. Porque cuántas personas no han tenido que en los medios de comunicación decir, miren, es que yo nunca me hablé con esa persona. Y uno dice, nunca se ha hablado con esa persona. Yo no conozco, yo no he hablado, yo no he buscado el hotel. ¿Cuál hotel? ¿En dónde? Y esa señora no me conoce, ella sabe perfectamente que no me conoce, yo no la conozco a ella. Nunca hemos intercambiado ni siquiera el más mínimo saludo. Entonces, como para empezar a decir ahora. Sí. Por eso es que tomo yo mismo el tema antes de que ustedes me lo pregunten. Claro. Esa señora Claudia Gaviria no tengo ni idea quién es. Entonces, ¿de dónde aparece eso? Gratuitamente, otra vez un problema. Sí, señor Juan Fernando Petro, usted le respondía más temprano a Julio, pues el encuentro que tuvo con el señor César Augusto Valencia y también con Papá Pitufo. Una vez pasa todo esto, todas estas revelaciones que se han hecho, ¿ha vuelto usted a hablar con el señor César Augusto Valencia? ¿Han tenido nuevamente acercamientos?
No, para nada, para nada. De hecho, cuando ahora sí empezamos a entender el tema y a ver el tema con el tiempo, ya hace recientemente, pues yo ya había terminado vínculos con César. De hecho, yo conocí a César por una razón que tiene dos caras. La cara que yo conocí es que conocí a César porque él, en lo que él me contó, en lo que yo vi, habían organizado en Cali unos comedores comunitarios y esa idea me encantó. Y además habían comenzado comedores comunitarios con la diócesis, con el arzobispo de Cali. Entonces a mí yo dije, pues que es una labor social extraordinaria. Y eso fue lo que hizo que se motivara la razón por la cual más tarde entraría en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Después, ya leyendo últimamente en estos días lo de los comedores comunitarios, ahora escucho que esos comedores comunitarios eran utilizados por ciertos empresarios de Cali para infiltrar campañas o algo así por el estilo. Entonces yo quedo con la boca abierta, porque mi idea inicial no era eso. Y no tenía ni idea de eso. Pero lo que conocimos de esos comedores comunitarios era que era una función social donde el mismo arzobispo de Cali tenía cosas que ver con esos comedores sociales en un proyecto social extraordinario. Pero mire, señor Juan Fernando, la otra cara de la moneda, ni idea, nadie lo sabía, por lo menos yo no lo sabía, ni más tarde al comienzo la Comisión Latinoamericana, de los miembros que estábamos ahí en Colombia, lo sabíamos. Pero es que estamos hablando de estas cosas desde antes de que fuera presidente su hermano. Desde la famosa visita a La Picota estamos hablando de cosas y de estos trámites y de una cosa y la otra. ¿No le parece, y voy a insistirle en lo que dice Julio, que después incluso de lo que le había pasado con el tema de La Picota, usted tenía que ser más cuidadoso a la hora de reunirse y hacerle favores de alguna manera a gente que se quería reunir con personajes del gobierno? Porque es que son muchas las historias, es que aparecen muchos temas. Claro que sí, porque soy una persona, a diferencia de muchos otros hermanos de presidente, yo soy una persona que se mueve por todas partes, que quiere hacer cosas, que le encanta meterse en lugares para hacer cosas. Soy una persona beligerante, soy una persona pues que quiere moverse y hacer cosas como ciudadano, porque veo que la gran mayoría de personas no hace nada. Entonces, claro que me acerco fácilmente a problemas y a condiciones o posibilidades de espacios que abran problemas y conflictos, claro que sí, pero no es porque yo lo quiera hacer, es porque ni fuera personal, pero es que sí lo quiere hacer. Que nadie hace. Es que sí lo quiere hacer porque lo hace, es que si no lo quisiera hacer, claro, no lo hace. Por eso, pero entonces es que son demasiadas cosas. ¿No le parece que es muy complicado que cada vez aparezca en más temas de estos? Sí, pero ahora miremos el otro lado. Sí. Nosotros realizamos, miren cómo es a veces los medios de comunicación. Nosotros realizamos el 5 de diciembre el primer foro internacional de paz con premios Nobel, con candidatos a premios Nobel en Agua Azul, Casanare, con referentes de paz mundial, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de Colombia, y reunimos a víctimas y victimarios en la población de Agua Azul, en Casanare, para hacer el primer foro internacional extraordinario. Todo en función del proyecto de paz que tiene montado el presidente de la República. Lo hicimos por carácter individual, como ciudadanos, con un movimiento ciudadano. ¿Acaso los medios de comunicación estuvieron allá y se enteraron de eso? No fue ninguno. Y eso es lo que hace el hermano del presidente. Eso es lo que hace el hermano del presidente. Y no solamente el primer foro, ya tenemos organizado el segundo con otros premios de paz, premios Nobel de paz y otros referentes internacionales de talla mundial. Lo saben los medios de comunicación y fueron invitados todos. Nadie se interesó lo más mínimo por esos proyectos extraordinarios de pedagogía de paz que nosotros estamos haciendo por todo el país, pero que a los medios de comunicación y a los intereses políticos oscuros de este país no le interesa. La sociedad no tiene ni idea qué hace realmente el hermano del presidente de la República. Y eso es lo que hace realmente el hermano del presidente de la República. Pero como eso no genera escándalo, eso no genera cizaña en el medio social o en el medio político, entonces nadie lo visualiza y nadie ha querido verse. Pues los estoy invitando formalmente al segundo foro internacional de paz que va a ser en Barrancabermeja en abril.
para que la prensa se entere, bueno, qué es lo que está haciendo y la sociedad colombiana se entere qué es lo que hacen realmente, la verdadera función del hermano del presidente de la República. Sí, don Juan Fernando, pero es que por esto que usted señala, es como si los medios tuvieran que publicar todo lo que usted hiciera por ser hermano del presidente, y por eso yo quiero hablar de otra situación, y es hasta dónde eso más bien se podría ver, estas reuniones, como un tráfico de influencias. Por ejemplo, usted estuvo en la Superintendencia de Vigilancia con empresarios del sector de seguridad para hablar de trámites, ayudándolos, tratando de abrirles las puertas, como usted dice, ayudando para que puedan hacer las cosas con mayor facilidad. Lo que pasa es que el superintendente de vigilancia es mi amigo. Es mi amigo. Y yo estuve en la superintendencia, pero no pidiendo nada de eso. No tengo ni idea de cuestiones de vigilancia y sí que menos el rol que se desempeña allá. Ahora, claro, porque es mi amigo. Pero yo respondo de la siguiente manera. ¿Cuántas veces he estado en el Ministerio de Ambiente? Ninguna. ¿Cuántas veces he estado en el Ministerio de Cultura? Ninguna. ¿Cuántas veces he estado en el Ministerio de Deportes? Ninguna. ¿Cuántas veces estuve en el Ministerio de Minas y Energías? Ninguna. ¿Cuántas veces estuve en el Ministerio de Comercio? Ninguna. ¿Cuántas veces me he hablado con el viceministro de no sé qué? Ninguna. En el 99% del espacio de todas las agencias gubernamentales, ministerios, corporaciones, entidades, no he estado en ninguna. Entonces, ¿por qué se dice que el hermano del presidente está haciendo estas cosas? En la superintendencia estaba tal vez el mejor amigo que yo tengo y ya no está. Y claro, cuando yo hablé con él, no hablé para pedirle absolutamente nada, sino para saludarlo, para felicitarlo, y además, si estuviera todavía, iría nuevamente a saludarlo y a felicitarlo, pero ya no está. Sí. No tiene nada que ver con buscar con que los empresarios de no sé qué diablos, absolutamente nada, porque no tengo nada que ver ni con ese tema, ni con camionetas blindadas, ni lo que manejen allá en la Superintendencia de Vigilancia. Sí, yo quiero que volvamos a esa fecha en la que usted llegó a la DIAN con César Augusto Valencia, que fue en el año 2022, porque un año antes ya Augusto Valencia había intentado entrar a la campaña de Gustavo Petro, y lo dice el propio Augusto Rodríguez, que cuando intentó entrar, pues él hizo una investigación, ya que le dijeron que eran unos empresarios de Cali que querían apoyar al presidente con dinero, se dio cuenta de que era pues un intermediario de Papá Pitufo, y dijo, hay que tener cuidado con estas personas, pilas, no los vamos a dejar entrar en la campaña. Es decir, dijo exactamente, ábranle el ojo pero no lo espanten. Así que en 2022, cuando usted llegó a la DIAN con él, ya se sabía que él era un emisario de Papá Pitufo. ¿Cómo así que usted no lo conocía? Es decir, todo el mundo en la campaña lo sabía, menos usted. Qué curioso, ¿no? Augusto Rodríguez lo sabía. Se lo dijo a todo el mundo, pero no me lo dijo a mí. ¿Por qué Augusto? Si era el derecho de las cosas, ¿por qué Augusto Rodríguez, si sabía que César Valencia estaba o entrando a la comisión o acercándose a nosotros, por qué nunca Augusto Rodríguez me llamó a mí y me dijo, ojo Juan Fernando, que mire, que ta? ¿Por qué nadie de la campaña del Pacto Histórico de la Colombia Humana se acercó para decirme o advertirme absolutamente nada? ¿Por qué ahora sí hablan? ¿Por qué 2 años y medio, 3 años casi, o qué sé yo? Ahora sí empiezan a decir cosas cuando se pudieron decir, que es lo que yo digo, en su momento adecuado, y nos hubiéramos evitado más de un dolor de cabeza. Pues a mí, Augusto nunca me advirtió nada. Nunca nadie me dijo. Y eso de que estaba infiltrándose en la campaña, pues a mí nunca me lo dijo. De hecho, yo nunca fui parte oficial de la campaña. Si César Valencia me iba a utilizar a mí para entrar a la campaña, pues él mismo estaba pifiado, porque ustedes saben que en plena campaña, el mismo hoy actual presidente de la República dijo, mi hermano no es parte oficial de la campaña. Lo dijo ante los medios de comunicación y por televisión, porque él nunca ha estado reunido en las reuniones oficiales de la campaña. Y con gusto, yo nunca pertenecía a la campaña oficial porque no me interesaba a mí ser parte de la campaña oficial, porque muchas de las que entraban o manejaban la campaña oficial, yo no estaba de acuerdo con muchas cosas. Yo personalmente hice una campaña con mi esposa y otros amigos de manera independiente para que le fuera bien al presidente de la República cuando era candidato presidencial. Entonces, si yo no era miembro de la campaña oficial,
¿Para qué se me iba a buscar a mí para infiltrar la campaña si todo el mundo sabía ante los medios de comunicación y ante la sociedad que yo no era miembro de la campaña? Y pregunto, ¿por qué Augusto no me dijo absolutamente nada si ya todo el mundo supuestamente lo sabía? Uh-huh. Bueno, hay que recordar que Augusto es hoy el director de la Unidad Nacional de Protección y uno de los hombres más cercanos al presidente de la República. Yoreli, quiero ir a la página editorial del periódico El Tiempo de hoy, donde escribe el ex fiscal, ex procurador Alfonso Gómez Méndez. ¿Es diferente mencionar un nombre para dirigir el Museo Nacional o la Orquesta Sinfónica que para un puesto de dirección en la aduana de Buenaventura o Barranquilla? ¿Qué dice el doctor Gómez Méndez en su columna? Sistema político corrupto. Si queremos combatir la corrupción, debemos desbloquear la democracia y tener partidos de verdad. El escándalo de cada día. Unidad de gestión de riesgo, intercambio de votos en el Congreso por puestos y contratos. Financiación ilegal de campañas políticas, siendo el último el del llamado Papá Pitufo. Tráfico de influencias de congresistas para poner fichas en la aduana y en la polfa. No permite hacer el análisis de las causas estructurales porque la corrupción se ha convertido en un mal sistémico. Y recuerda el doctor Gómez Méndez que como van las cosas, que comienzan mañana en la Corte Suprema de Justicia con la confesión de Luis Carlos Reyes, se puede caer la quinta parte del Congreso, Yoreli. Sí, Julio, y que continuará, y justo sobre eso quiero preguntarle al señor Juan Fernando Petro, porque ya la Fiscalía también dijo que va a citar a todas las personas mencionadas en este escándalo. ¿Ya usted fue citado, señor Juan Fernando? ¿Sabe cuándo tendría que usted ir a dar declaraciones a la Fiscalía? No, para nada. A mí nadie me ha dicho absolutamente nada. Nada. Señor Juan Fernando Petro, el 3 de febrero de 2024, una cámara lo capta a usted con gorra, caminando por un pasillo de la Universidad Metropolitana, junto al lado de Juan José Acosta Osío, rector de esa universidad, y también en el Hospital Metropolitano. Un personaje que ha sido muy cuestionado y vinculado al caso del senador Pulgar por intentar o por sobornar a un juez de la República. ¿Usted qué buscaba y con estos personajes tan polémicos? ¿Cuál era el interés suyo de estar con estos personajes? Pues mi interés no era estar con esos personajes. Mi interés era el Hospital Metropolitano de Barranquilla, creo que se llama. Porque me invitaron a conocer el hospital, casi un elefante blanco, con una de las mejores tecnologías del mundo, de América, y perdido, completamente perdido. Y entré a ese hospital con muchas ganas de conocerlo, subí hasta el último piso, vi todas esas tecnologías perdiéndose allí, precisamente por lo que ustedes están planteando, por los actos de corrupción que son un sistema educativo que desde generaciones y generaciones anteriores hemos los colombianos permitido en todas las esferas que se vaya creciendo ese monstruo de la corrupción y que en todas las esferas está actuando. Como dice lo que leyeron del fiscal Gómez Méndez, es así. Eso no es de ahora. El presente está mostrando algo que venía desde el pasado de generaciones creciendo y dejándose alimentar. Y ese hospital que yo fui a conocer, yo no sabía quién era, pues yo conocí a Juan José Acosta porque él fue el que me mostró el hospital. Yo no fui por él o porque fuera amigo, porque qué sé yo también ahora que resulta que también era un corrupto, no lo sé. Pero sí me mostraron el hospital y daba tristeza. Perdón, porque aquí está la parte esencial. Me mostraron un hospital que daba tristeza ver cómo puede llegar algo que es una idea tan extraordinaria como hospital a perderse porque todos los aparatos estaban ahí perdidos. No sé por qué el hospital, parece que el hospital estaba ligado a la universidad y la universidad como que tenía problemas y estaba intervenida. Entonces, todo por actos administrativos corruptos. Y yo sí conocí el hospital y si tuviera que volver al hospital, claro que volvería al hospital. Y si tuviera que hacer una campaña para intentar mirar cómo recuperar ese hospital, lo haría con mucho gusto. Yo no me fui ni escondido, y si ando con gorra es porque en ese momento tenía tratamientos y sigo teniendo tratamientos por un problema que tengo en el cuero cabelludo,
y me pongo gorra cuando estoy en tierra caliente o cuando me da el sol. Entonces, sí. Eso es lo que pasó en el hospital. Y otra vez, vuelvo y repito, con gusto iría otra vez y 1000 veces más si ese hospital no se dejara perder, porque me parece miserable dejarlo perder. Señor Petro, yo quiero insistirle en cómo se construye ese nexo, esa amistad o esa confianza con César Valencia para que usted tomara la decisión de ir con él a la reunión con el exdirector de la DIAN, hoy ministro Reyes, y para que se ganara la confianza para hablar con él, teniendo en cuenta que usted es el hermano del presidente y aunque si bien usted dice que no había como ninguna intención, sí genera presión el que el hermano del presidente llegue a mi oficina. ¿No le parece? Pues sí, eso es cierto. Me fui con César Valencia, pero pudo haber sido Hernando Gutiérrez, cualquier otra persona. Las circunstancias del momento dieron para que fuera César Valencia. Pero pudo haber sido cualquier otra persona. Yo no estaba calculando ni midiendo. Sí, pero ¿cuáles eran las circunstancias del momento? Nada. Es decir, ¿por qué César Valencia se gana su confianza? Del momento, porque simplemente, ya lo había comentado aquí, habíamos escuchado que se estaban generando una serie de comedores sociales ayudados por el arzobispo de Cali. Y bajo esas condiciones... Sí, pero es que lo que quiero, doctor o señor Juan Fernando Petro, es que usted nos cuente por qué se gana la confianza. Es que no entiendo por qué usted con una persona que conoce, que tiene una idea positiva, usted se va a ir con él hasta a la oficina del director de la DIAN. Lo que quiero es que me cuente o que nos cuente cómo César Valencia se gana su confianza para tomar la decisión de ir con él a una reunión tan importante como era encontrarse con el señor director de la DIAN en ese momento. Claro, porque él había tenido como abogado y como director de derechos humanos había tenido vínculo con el sindicato Sincradia, por esa razón. Pues don Juan Fernando, estaremos atentos al desarrollo de este tema que, como usted lo dijo en su primera respuesta, usted siempre termina enredado con las explicaciones parecidas a las que nos ha dado, pero que para la opinión pública pues es una colección de casualidades que resultan inaceptables en el hermano del presidente de la República. ¿Qué hace el hermano del presidente de la República con el señor Valencia, con el señor Pitufo y con el director de la DIAN en una reunión que según el director de la DIAN le estaban pidiendo la más importante posición, que es el filtro más grande del contrabando en Colombia, como es la DIAN Buenaventura? Y ahí estaba usted, por cualquier razón, por las explicaciones que nos da. Aquí hay que creerle a la gente, pero es que esta entrevista es cíclica. Cada 6 meses la repetimos por una razón diferente. Y eso es lo que el propio presidente se está quejando. Óigame, pero yo no entiendo qué es lo que pasa a mi alrededor. Pues, con todo respeto, pasa alrededor, señor presidente, que su hermano termina en el despacho de un ministro hablando con unos señores que están hablando con el señor director de la DIAN de un puesto en Buenaventura. Don Juan Fernando, ojalá que pueda usted dar las explicaciones correspondientes si es que alguna autoridad se las requiere. Muchas gracias por atendernos y una feliz mañana. Bueno, Julio, lo mismo, que estén bien.